Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos podemos elevar nuestra voz para hacer una oración ahí donde está? Y abra su corazón a Cristo en esta hora. Y el Señor, he venido de esta manera, presente la manera como la cual ha llegado aquí a la iglesia. Y háblele al Señor Jesús de Nazaret. Todos, cada uno de nosotros sabemos qué necesidad tenemos en nuestras vidas y en nuestras almas. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo en esta hora nos envuelva a cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden orar? Yo sé que ya hemos adorado, pero vamos a aprovechar el tiempo en este momento para darle gracias al Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, Jesucristo poderoso, por esta palabra. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos para siempre y por siempre. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Gracias. Quisiera predicar bajo el sermón en esta hora el poder de la palabra, porque hay poder en la palabra de Jesucristo, hay poder en la palabra de Dios. Hace un efecto a las vidas de cada uno de nosotros, y seguimos creyendo que el Señor Jesús es quien nos sigue ministrando y quien nos sigue hablando a través de la palabra del Señor. Permítame bajarle aquí el aire, hermano, porque está saliendo con todo. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. La palabra del Señor es poderosa para con cada uno de nosotros, y Él es el único, hermanos, que nos puede traer salvación a través de la palabra del Señor. Y en esta hora quisiera predicar bajo este mensaje el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que en la palabra hay poder? Todos fuimos salvos por el poder de la palabra de Cristo en cada uno de nosotros. Y vamos a abrir nuestro corazón para que el Señor siga haciendo ese efecto en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Quisiera comenzar con un testimonio verídico, algo que pasó en la historia de la iglesia hace unos más de 100 años ya. En julio 8 de 1871 se predicaría el sermón que se cree que es el mejor sermón de toda la historia de la iglesia. Pecadores, se llamaba el tema, Pecadores en las manos de un Dios airado. El predicador Jonathan Edwards. Este sermón fue predicado en la ciudad de Anfield, algo así, en el estado de Connecticut, en una iglesia conocida por su frialdad. La gente muy irreverente, muy apática, no le interesaba el mensaje de Cristo. Ahí fue donde se predicó este mensaje que se cree fue o es el mejor mensaje o predicación en toda la historia de la iglesia. Ya depende de los gustos de las personas. En esa predicación, las personas se dieron a los gritos, a los alaridos, a los llantos, al lloro. La gente se abrazaba de los postes. La gente sentía que de repente el suelo se abriría y los consumiría todos, y todos serían tragados por la tierra. Este sermón, el enfoque principal en ese momento fue el infierno y la justicia de Dios, que nunca fue el propósito del predicador irse por ese lado, pero en ese momento el Señor se lo llevó por ese lado, predicar sobre la justicia, sobre el juicio de Dios y sobre el infierno. La predicación para ese momento está enfocada en el consuelo, la misericordia y la gracia de Dios, pero por algo sobrenatural el predicador se fue por este lado, hablando de la justicia y el infierno que Dios traería a las personas que no se arrepintieran. Este personaje o este predicador describió o ilustró el infierno tan claro, tan real, que la gente se sentía en ese momento dentro del infierno, y es por eso que las personas a los alrededores escuchaban los gritos y los alaridos de las personas que estaban escuchando el sermón. Lo curioso en ese momento es que el predicador no era Jonathan Edwards, sino que era otro predicador, pero por circunstancias del destino, por la casualidad, no llegó el predicador y a él le tocó predicar en ese momento. Este hombre no era considerado un predicador de gritos, de euforia, sino que él simplemente se traía su escrito, lo memorizaba o a veces solamente lo leía y así empezaba a predicar. Pero en ese momento la predicación, la cual él la quería terminar con el consuelo para las personas, la misericordia y la gracia de Dios sobre ellos, nunca se llegó a ese momento. Era tanto el llanto, era tanto los gritos, era tanto el temor o el terror que se apoderó en ese momento de la iglesia, que las personas gritaban: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Porque ninguno de ellos quería ir al infierno.
se para la predicación, no se termina y la gente se empieza a hacer un compromiso con el Señor Jesucristo y empieza a entregar su vida para el Señor. Lo curioso de esto es que en ese momento casi todos los predicadores traían predicaciones del infierno, o sea que no era algo como sobrenatural o algo como bueno, nunca nos han predicado del infierno, sino casi por regular en ese tiempo las predicaciones eran del infierno. Pero ¿qué fue lo que hizo diferente en ese momento esa predicación para que esas personas clamaran qué deberían de hacer para ser salvas? Esta predicación se le llamó el gran despertar, porque de ahí en adelante hubo un cambio diferente en la iglesia, hubo algo que transformaría no solamente la iglesia, sino esa ciudad para bien, y después de esa predicación se da un despertar, un avivamiento donde muchas almas se convertirían al Señor Jesucristo. Este mensaje quedó en la historia porque aún lingüistas, psicólogos y todo predicador y todo comentarista, historiador, se ha metido a investigar esta predicación. ¿Qué fue lo que lo hizo especial en ese momento? ¿Qué fue lo que hizo especial esa predicación? ¿Por qué tantas personas se preocupan en poder analizar, estudiar y meditar en ese mensaje? ¿Qué fue lo que hizo que en ese momento fuera poderoso? Todos llegamos a la conclusión de que cuando Dios está en un mensaje, las personas son tocadas o son ministradas. Todos llegamos a la conclusión de que la palabra tiene poder y las personas son transformadas y son cambiadas. La palabra del Señor hace un efecto en la vida de las personas. Cuando la palabra dice que la palabra del Señor no regresa vacía, es de que la palabra va a ser predicada y hará un efecto en las personas. Una de dos, o se convierten al Señor Jesucristo, o las personas se van a enojar con la palabra y la van a rechazar. A eso se refiere que la palabra no regresa vacía. La palabra va a ser predicada, va a ser hablada y siempre hará un efecto en la persona. Habrá una incomodidad en ella. Será tanto que el Espíritu Santo va a redarguir en la persona que la persona se va a querer arrepentir, o la persona se va a enojar o se va a enfurecer con la palabra del Señor. Hay poder en la palabra del Señor. Y hay tanto poder en la palabra del Señor que Juan Wesley, cuando recibía a los predicadores en su casa, a los novatos, a los nuevos, a los laicos, él les preguntaba: ¿las personas se convirtieron a Cristo? ¿Las personas se enojaron cuando escuchaban la palabra? Si ellos decían nada, no pasó nada, ellos los quitaban de predicador y les decían: dedíquense a otra cosa, porque la palabra debe de hacer un efecto. O las personas se convierten o las personas se enojan. Y Juan Wesley decía: si no hacen ningún efecto de estos, ustedes no son predicadores. La palabra tiene que incomodar a la persona, tiene que hacerla que redarguya en su corazón y en su mente, para que las personas puedan recibir ese efecto. El predicador también tiene que predicar la palabra como es. ¿Por qué traemos este mensaje? No se ha, o ya lo he hablado aquí, o no he escuchado que estamos en la generación de cristal, que no puedes decirle nada a nadie, porque todos se enojan y todos se molestan. Hoy si hablamos un mensaje bíblico, bien bíblico, que un poquito confronte a las personas, empiezan a decir que el predicador ya está juzgando a los demás, o empezamos a decir que el predicador ya está tirando a las demás personas y que no tenemos compasión, no tenemos amor. Y es por eso que traje como ilustración esta predicación, la mejor de la historia, donde se habló del infierno y del juicio de Dios, y fue una de las mejores predicaciones en toda la historia de la iglesia, que aún se sigue hablando de ella hasta hoy en día. Ya pasaron más de 100 años y aún se sigue hablando de esta predicación. ¿Por qué? Y aquí es donde debemos de entender nosotros como iglesia que los mensajes no son para acomodar a la persona, no son para sobarle la espalda a las personas, son para que se conviertan a Cristo. Y vamos a empezar a analizar pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el caso de Jesús, el predicador, Jesús, el mismo mensaje y dos reacciones. En Cristo no encontramos a un líder deficiente o a un predicador como, está un poco frío y está como los predicadores de centros de restauración, incluyéndome a mí, como que no le echa ganas. En Cristo no vemos esa persona. Cristo es el mejor predicador, el mejor maestro. Y dice la palabra del Señor que comenzó Jesucristo a leer el libro de Isaías en una sinagoga y dijo Jesús esto: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, de Cristo.
Cuando él lee el libro de Isaías y dice, hoy se ha cumplido esta palabra, hablando de sí mismo, que él estaba en la tierra, mucha gente daba testimonio de Jesús y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el Hijo de Dios? La gente se maravillaba con la predicación de Cristo, y en esa misma predicación, así como mucha gente se maravillaba y se gozaba y decían, wow, la predicación, la palabra de este hombre, pues se regocijaban. Ahí mismo, la parte de abajo en San Lucas, no le doy citas para que no se distraiga, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlos. ¿Qué es el problema ahí? El mismo predicador, el mismo mensaje. Unas personas se regocijan y se maravillan por wow, la palabra de Cristo, y otros se enojaron y lo quieren apedrear, rechazan la palabra de Cristo. ¿Qué es el problema ahí? ¿Qué es el problema? ¿Es Cristo el problema? Como hoy en día las personas allá abajo están criticando al pastor, el pastor nos está tirando, el pastor nos está diciendo cosas que no están bien. ¿Qué es el problema? ¿El predicador? ¿La palabra de Cristo? Porque es el mismo mensaje, la misma persona que está predicando, pero hay dos reacciones diferentes. Y aquí se cumple que la palabra no regresa vacía. O las personas se maravillan y se convierten a Cristo, o las personas rechazan a Cristo. Y este es el efecto que debe hacer la predicación. Por eso, hermano, que tú recibes la palabra y te maravillas día con día cuando vienes a la casa del Señor, y hay otro por ahí que quiere apedrear al predicador, sea hombre, sea mujer, sea yo, sea otro de aquí, hermano, esa persona ha rechazado la palabra del Señor. Esa persona está en contra de la palabra de Cristo. Entonces nosotros hoy en día a Cristo lo tendríamos como una persona que no haciendo las cosas bien. Ese es Cristo. Solamente un ejemplo, porque hay poder en la palabra del Señor. La ciudad de Capernaum, Cristo predicando. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos reciben la palabra del Señor Jesús? Amén. Cristo en Capernaum, en esta ciudad, no es iglesia, es una ciudad. Cuando libera al endemoniado, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los discípulos, a los espíritus, inmundos, y le obedecen. ¿Qué enseñanza es esta? Asombrados la gente, maravillados por la doctrina, por la enseñanza de Jesús en la ciudad de Capernaum. Hizo un efecto. Las personas se gozaron con la palabra y quedaron maravillados. En la misma ciudad de Capernaum, unos versículos más adelante, cuando está con el paralítico que lo va a sanar y le va a perdonar, estaban ahí sentados en Capernaum, la misma gente. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El mismo mensaje de Cristo, Él no cambió el mensaje. La misma persona, Jesús, la misma ciudad en Capernaum, unos se maravillan por la palabra, se gozan por la palabra, y otros están diciendo, ¿qué blasfemias son estas? Espero que aquí en la iglesia no haya aquí gente que diga, ahora sí el predicador está hablando puras cosas que no están bien. Eso no es palabra del Señor. Espero que no haya aquí. Allá la gente, los inconversos, esperamos de ellos que se vengan en contra de nosotros, pero espero que aquí en la iglesia todos recibamos la palabra del Señor. En la palabra del Señor hay poder y no vamos a cambiar el mensaje. Y estamos creyendo que Cristo no cambió su mensaje. Unos se convirtieron. Ahora en Capernaum, el mensaje principal de la predicación siempre fue a los judíos. A los judíos, a los judíos, a los judíos. Y después vendrían los gentiles. Pero siempre el enfoque de Jesús era a los judíos. El enfoque de Pedro era a los judíos. El enfoque de Pablo cuando fue de misionero era a los judíos. Y después a los gentiles. A la misma gente. Era la misma gente, los judíos. Era la misma ciudad. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué pasaba en ese momento? Las personas no querían recibir la palabra del Señor Jesucristo. Ahora, el versículo que leímos, o el pasaje que leímos, al oír muchos de los discípulos, al oírlas, las palabras, muchos de sus discípulos dijeron a Jesús, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Realmente la palabra del Señor es dura, iglesia? ¿O se predica? ¿Realmente la palabra del Señor es dura? ¿Cuántos de nosotros nos asombramos por la palabra del Señor? Porque en ese momento, en esos versículos, muchos de sus discípulos, dice la palabra del Señor, volverían atrás.
¿Cuál era la palabra que estaba predicando Cristo? Yo soy el pan del cielo. Yo soy el que descendí del cielo. Soy el pan que descendí del cielo. Y todo aquel que toma o que come este pan tendrá vida eterna. Este era el mensaje de Cristo. Y lo otro fue de que ustedes me siguen porque ustedes nada más comieron hace unos momentos, cuando está la alimentación de los miles. Ustedes me siguen por la comida y no por mi persona, no por lo que han visto en mi persona. Eso era difícil para esas personas. Eso era una palabra de no poder llevar en sus vidas, en sus personas. Y ellos se ofendieron. Dice Jesús, ¿esto los ofende a ustedes? Y le dice, yo no sé si la palabra del Señor los ofende a ustedes. Nunca el propósito de Cristo es que la palabra los ofenda. Y espero que nosotros como iglesia no seamos esa generación de cristal o esa generación de azúcar que con poquito nos cae una gota de agua, ya nos estamos deshaciendo. Espero que nosotros seamos personas, aleluya, maduras, que recibamos la palabra del Señor y que podamos entender el mensaje en cada uno de nosotros. Nosotros venimos aquí queriendo un mensaje a lo mejor, y créame esto, un mensaje motivacional de que todo está bien. Créame que tengo un año peleando con este mensaje. Señor, yo quiero llevar un mensaje que motive, que aliente. Quiero llevar un mensaje que motive, no puedo. Y los he dado, los he hecho y los puedo sacar, pero algo en mi corazón me lleva a lo mismo, a confrontar a las personas, a que vivan bien, a que se arrepientan de su pecado, a que vivan para Cristo Jesús, porque hay un infierno de fuego que los está esperando, hay un lago de fuego que está esperando a las personas que viven en contra de su voluntad. Hay una eternidad que está esperando a las personas frías, que suavizan el evangelio, que suavizan los cultos, que suavizan todo lo que tiene que ver con Dios. Esas personas les espera un lago de fuego ardiente por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Espero que nosotros no luchemos con la palabra del Señor. Dice Cristo, ustedes les molesta, a ustedes les ofende esta palabra. ¿Qué palabra estaba diciendo Cristo? Y aquí también vemos dos tipos de personas. Algunos se fueron y dejaron a Cristo. Y le pregunta a Pedro, ustedes también, o a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Y ellos se quedaron con Jesús. Aunque la sintieron la palabra fuerte, aunque la sintieron difícil, pero se quedaron con Cristo. Se hicieron dos grupos en ese momento. Hoy estamos experimentando, vamos a vivir dos grupos de personas. Siempre lo he dicho, en estos últimos días habrá dos grupos de personas. Los que sienten que la palabra del Señor es fuerte para ellos y se van de la iglesia, se van de Cristo. Ya no van a las iglesias a escuchar la palabra del Señor porque es fuerte, y se quedaron los apóstoles, los discípulos de Cristo, aquellos que están conscientes de que la palabra del Señor es vida eterna, aquellos que están conscientes que sin Cristo no pueden ir a ningún lado. Esos somos nosotros. ¿Tú de cuáles quieres ser? ¿Tú de cuáles quieres ser? ¿Los que cada 8 días te quejas porque la palabra estuvo fuerte? Porque hoy el pastor nos habló muy fuerte y no nos dejó opción. ¿Eres de esos que te vas a estar quejando en tu casa porque la palabra fue una palabra que te confrontó? El Espíritu Santo está redarguyendo en tu vida, que cambies, que transformes tu corazón, que transformes tu ser, que le sirvas a Él. ¿Cuál quieres ser tú? Y aquí es donde se cumple lo que dijo Cristo. Yo he venido para traer espada aquí en la tierra. ¿Realmente Cristo vino a separar a las personas en persona? ¿Qué vino a separar a las personas? ¿Qué vino a dividir a las personas? ¿Qué dividió a las personas? ¿Qué divide las familias? La palabra del Señor. Véase como familia. ¿Está en una misma visión? Véase como familia. Ve a sus hermanos, ve a su padre, ve a su madre. ¿Estamos todos en la misma visión? ¿Todos pensamos igual en Cristo? Yo veo a mis hermanas, veo a mi papá, mi mamá no está, veo a mis otros hermanos, todos vamos por la misma derecha, todos pensamos igual. ¿Qué divide a las personas? La palabra del Señor. Por eso Cristo, cuando dice yo vine a traer espada, Él no venía en persona a separar, Él venía a salvar. Él cree que todos estuvieran unidos, y su última oración es que seamos uno, todos que seamos uno. Solamente los apóstoles, la mentalidad de Cristo es que todo el mundo sea uno con Él, con el Padre, que seamos uno, todos unidos a Él, la misma visión, la misma mentalidad. Pero ¿qué vino a separar a las personas? La palabra del Señor. No la persona de Cristo así, que físicamente empezó a meterse a las casas y empezó a separar a las gentes, a los amigos. No, era la palabra lo que empezó a dividir a las personas. Y aquí vemos un grupo dividido. Los apóstoles están con Cristo y unos discípulos dejaron al Señor. Desde ese momento muchos discípulos dejaron al Señor.
porque en la palabra hay poder. Y la palabra quiere hacernos entender de que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar la vida y la restauración en nuestros corazones. Hay poder en la palabra del Señor. Vamos a buscar otro predicador, hablando de ellos al pueblo, Pedro y Juan. Por si no le gustaba a Cristo como predicador, está como predicador Pedro y Juan. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, escuche, y el número de los varones era como 5,000. Algunos escucharon la palabra, allá está predicando Pedro, allá está predicando Juan, y muchos estaban resentidos, óigame. Espero que aquí en la iglesia no haya resentidos con el pastor porque les ha predicado la palabra del Señor como es. ¿Qué estaba predicando Pedro? ¿Qué estaba predicando Juan? Que Cristo había resucitado de los muertos. Eso le ofendía a la gente. Eso le ofendía a estas personas y los metieron a la cárcel. Pero gloria a Dios porque hubo un grupo de personas que escucharon la palabra y creyeron, y el número de varones era como 5,000 personas. Aleluya. Siempre habrá un grupo de personas que reconocerá, que va a creer a la palabra, que va a ser cambiada, que el Señor la va a transformar para la gloria de su nombre. Pero llegaban los resentidos ahí con Pedro y Juan. Esto pasó después de que se dio el milagro del paralítico en la puerta de Hermosa, ahí en el templo. Esto sucede después. Las personas están resentidas ahí, los líderes, porque están predicando a Cristo. Qué triste que las personas estén resentidas con un predicador o estén resentidas con un hermano o con una hermana. Y empezamos ahí, es que me dijo esto mi papá, o me dijo esto mi mamá, el hermano vino aquí a mi casa, me visitó y me dijo cosas. A lo mejor quiere que te pongas bien con el Señor. Te trae la palabra para que disfrutes de las bendiciones de Cristo, para que estés dentro de la voluntad de Él. No quiere Él ofenderte, Él quiere que vengas a Cristo Jesús, pero hoy todo nos ofende. Hoy todo nos ofende. Hoy se sienten todos obligados, apenas empieza a predicar uno algo, me quiere obligar el pastor. No. Aquí nada es por obligación, aquí todo es voluntario. Todo aquel que viene a la iglesia tiene que venir por voluntad propia. Todo aquel que quiera ofender tiene que ofender por voluntad propia. Todo aquel que quiera hacer para el Señor cosas, cantar o ministrar, tiene que ser por voluntad propia. ¿Por qué? Porque una vez que es obligado nada sirve. Una vez que estás cantando obligado, una vez que estás predicando obligado, una vez que diezmas o ofrendas obligado, ya no sirve. Una vez que te congregas obligado, porque qué dirá mi papá y te obliga a eso, y no piensas en el Señor, ya no sirven esos cultos de congregación. Vienes obligado. Todo tiene que ser voluntario. Pero la palabra del Señor es la que va a estar confrontando, redarguyendo, porque hay poder en la palabra, no va a regresar vacía. En el día del Pentecostés, Pedro está predicando en el pórtico de Salomón, en el aposento alto. Al oír esto, se compungieron de corazón muchas personas y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Verdad? Los corazones empezaron a estremecer por la palabra de Pedro. Aleluya. Que el Señor me dé un poquito de lo que tiene Pedro. Esta gente, que los corazones se compunjan, que no puedan ni respirar ahí, que se sienta aquella presencia del Señor, que se están ahogando ahí, para que se conviertan al Señor Jesucristo de Nazaret. Está predicando Pedro y los corazones son estremecidos ahí. Pero si se van unos versículos atrás, ¿sabe qué le está diciendo Pedro a estas personas? Ustedes mataron a Cristo, ustedes crucificaron a Jesús de Nazaret, ustedes lo entregaron a manos inicuas. Oiga, ¿a poco es un mensaje de motivación? Que te diga tú mataste a Cristo. Que te diga directamente, tú crucificaste a Cristo. ¿A poco es un mensaje de sobra espalda? Yo maté a Cristo. Era para que se hubiera enojado. No se enojaron, se compungieron los corazones. Queremos ser salvos. Ok, matamos a Cristo, está bien. Este es el mensaje de Pedro, léalo por favor. Un mensaje donde te está diciendo indirectas o directas, no sé. Ustedes mataron a Cristo. A nosotros un poquito nos dicen algo, ya estamos ahí como, Pero gloria a Dios porque hay gente que está gozando en esta hora con la palabra del Señor.
Hay gente que está gozando, pero hay gente que aquí no se goza. Hay gente que quiere que otro mensaje, no sé, no puedo. Ya le dije hace un tiempo, hace un rato que un año quiero, Señor, un mensaje diferente. Pero me viene una tristeza como tengo mi sermoncito ahí. No, este no es. Pues entonces dame lo que quieres que predique para tu iglesia. Pum. Textos, mensajes, ilustraciones, todo. Ni oré, ni oro para agarrar ese mensaje. Estoy sentado. Y todo se acomoda. Ok, Señor, esto quieres que predique. ¿Qué estamos predicando en esta hora? Hay poder en la palabra del Señor. Aunque sea un mensaje agresivo, aunque sea un mensaje confrontativo, aunque sea un mensaje que confronte, que te diga tu verdad, que te señale ya directamente, porque Pedro ahí no anda por las ramas. Ustedes mataron a Cristo, ustedes judíos, ustedes lo crucificaron, ustedes lo entregaban a manos de pecadores, fueron ustedes. No se anduvo por las ramas. No se los adornó como nosotros queremos adornar el mensaje para que no sientan los hermanos tan fuerte el mensaje, como que lo acomodamos y lo maquillamos un poquito. Él no. Mas en cambio, ¿sabe cuántos se convirtieron en ese momento? Miles de personas. A veces se me confunde, no sé, en el primero fueron 3,000, creo, parece. En otros 5,000 personas se entregaron a Cristo. Con un mensaje agresivo, un mensaje directo, sin andar por las ramas, sin maquillarlo como lo hacemos nosotros. Porque la palabra tiene poder para cambiar las personas. Este es Pedro, el predicador. ¿Le gustaría tener a Pedro como predicador aquí? Él va a ir directo, mano frío, arrepiéntase, carnudo, no viene a orar. Yo por ahí le doy como 2 horas para decirle solamente eso. ¿Quiere un predicador así? ¿Quiere un predicador así? Pues que se agarre ese predicador, porque le vamos a dar, yo sí le voy a dar dicen muchos, sus puños. Cristianos quieren pegar al predicador, cristianos. Este era Pedro. ¿Sabe quién dijo generación de víboras? ¿Sabe quién dijo generación de víboras? A lo mejor en ese momento, hermanos, estaba pues ¿sabe por qué entiendo yo a esos predicadores? Porque ellos en su impotencia quieren que todos vengan a Cristo. Y agarran de aquí y agarran de allá y quieren, y se les acaban las palabras, por más que lo adornan, por más que ponen frases, la gente no reacciona, entonces van al punto. Porque quieren que la gente se convierta al Señor. Vamos con otro predicador, Pablo. ¿A cuánto les gusta a Pablo de predicador? Está Pablo en Antioquía. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron cuando escuchaban la palabra y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En Antioquía las personas se alegraron, creyeron, glorificaban la palabra del Señor. Estaban como la iglesia de aquí, amén, gloria a Dios, santo, santo. Ahí estaban recibiendo la palabra, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites en esa misma ciudad de Antioquía. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Habrá aquí personas en la iglesia que van en contra de la predicación del predicador? ¿Habrá aquí familias que cuando salen el domingo o por ahí el lunes, al otro día en la tarde, se sientan las familias y empiezan a decir: el pastor no me gustó la predicación, la hermana que predicó como que no lo hizo muy bien, y eso no estamos de acuerdo? ¿Habrá gente aquí que contradice, que blasfema contra la palabra del Señor? En aquel tiempo Pablo experimentó este tipo de personas. Querían ir en contra de la palabra del Señor. Pero ahí en la ciudad de Antioquía había gente que creyó a la palabra de Cristo y glorificaban la palabra del Señor. ¿Cuántos de aquí glorifican la palabra de Cristo? ¿Cuántos de aquí glorifican a la palabra del Señor? ¿Cuántos de aquí blasfeman contra el predicador que está enfrente, contra la palabra que se está hablando? Si por ahí como ministro, como predicador, como maestro, escuchas que alguien está ahí en contra de la palabra del Señor, quiere decir que está haciendo un efecto en las vidas. Y esta persona contradecía o tenía celos porque había hecho un efecto en la palabra y se estaban enojando. O sea que el Espíritu Santo estaba redarguyendo. Esto es Pablo, mismo mensaje, misma ciudad,
mismo predicador. ¿Qué era lo que hacía diferente? ¿Por qué había dos grupos de personas? Unos creían y se gozaban, se alegraban por la palabra. ¿Por qué otros contradecían? Porque las personas no han creído, no se han convertido al Señor Jesús. En Tesalónica, Pablo y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. En Tesalónica, cuando se predica la palabra del Señor, algunos creyeron a la palabra del Señor, se convirtieron a Cristo. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. En Tesalónica, Pablo predica la palabra, unos creen, se salvan para Cristo, y otros levantan una revuelta, porque el predicador ya está predicando herejías. Iglesia, que el Señor nos salve, que el Señor nos libre, de que aquí se levante gente contra el predicador, porque está siguiendo en contra de la palabra, y si está redarguyendo la palabra de Cristo en tu vida, es que tienes que cambiar, tienes que ser transformado. La palabra no va a cambiar, y siempre va a incomodarte. Siempre que vengas a la casa del Señor te va a incomodar. Y si me preguntas, y si me voy a otra iglesia, allá te van a predicar los mismos sermones que aquí, allá más fuertes, allá donde vayas, donde quiera que vayas, porque el que renguea o cojea, como decimos por ahí, tiene que sanarse. Si estamos cojeando una vez en nuestra vida, tenemos que sanarnos, restaurarnos para Cristo Jesús. Y la palabra es para que te compongas y le sirvamos al Señor de todo corazón. En Berea, Pablo está predicando, mismo predicador, mismo mensaje, misma ciudad. Así que creyeron muchos de ellos en la ciudad de Berea, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Creyó gente ahí, como se predicó el mensaje. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Qué predicador te gusta? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Jesús? ¿A cuál tienes en tu lista? ¿Qué pasó ahí? Ellos fueron personas que toscas para predicar, por eso la gente se enojaba. ¿Por qué se enojaban? Porque había pecado en ellos, porque no querían cambiar. Y toda persona que no quiere cambiar, toda persona que tiene pecado en su vida, siempre la palabra le va a ser para incomodar. Pero las personas cristianos como tú y yo nos vamos a gozar por la palabra del Señor. Siempre nos gozaremos y nos alegraremos. Sabe que a veces dudo con los mensajes traerlos, pero gloria al Señor que me da la fuerza y sigo adelante y me quita toda vergüenza y toda duda. Vamos a predicar la palabra del Señor. Hay poder en la palabra de Cristo. Sabe que hace un año que estaba subiendo videos ahí en YouTube, paré como 3 meses y digo, no, pues ¿qué nos va a ver? Y no falta quien te diga, ¿por qué dejaste de subir los videos? Sube los videos. Apenas el sábado, hoy pues veo tus videos. Hermano, hay gente que se va a gozar por la palabra del Señor, hay otros que no. Pero espero que aquí en la iglesia todos nos gocemos con la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo es para transformarnos, para ser cambiados. Que todos podamos ser diferentes por la palabra del Señor. En un principio, cuando hablé del mensaje de Jonathan Edwards, que fue un mensaje que hasta hoy en día se está predicando, es porque muchas veces nosotros tomamos esa palabra y la hacemos una realidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Qué tan impactante estaba la palabra? Que la gente se abrazaba hasta de los postes, sentían que se estaban hundiendo al infierno en ese momento. ¿Qué tan impactante estaba la palabra del Señor? Pero lo que vengo viendo yo, que sea Cristo, sea Pedro, sea Pablo, sea Jeremías en su tiempo, sea Elías en su tiempo, la palabra siempre dividió a las personas. La palabra siempre hizo un efecto en la vida de cada uno de los que estaban escuchando esa palabra. Algunos para bien, para ser cambiados, y algunos para mal. Se recuerda cuando Jonás predicó la palabra de Dios en Nínive, todo el pueblo se puso en ayuno y oración, intercediendo, pidiendo por su vida, pidiendo por su alma, porque querían la salvación del Señor, no querían que la ciudad fuera destruida, y el Señor se acordó de ellos. El Señor trajo salvación a sus vidas, a sus almas. ¿Qué palabra queremos escuchar, iglesia? La palabra del Señor es para transformarnos, para cambiarnos. La palabra del Señor entra a lo más profundo del corazón, diciendo los pensamientos, porque Él sabe que tenemos necesidad. Por eso cuando se hace la oración por la predicación, diré, Señor, tú conoces mi vida. Como dice el salmista, escudriña mi mente, escudriña mi corazón, escudriña lo más profundo de mí. Si hay algo ahí que no sale, que no me acuerdo, tú escudriñalo y que salga todo ahí. Lo pongo a tus pies, lo pongo delante de tu persona. ¿Cuántos de nosotros amamos la palabra del Señor?
el versículo que leímos del capítulo 8, versículo 62, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por más que les decía Cristo a la gente, las palabras que yo les he hablado son palabras de vida para ustedes. Yo puedo creer que aquí no está todo el sermón, porque yo esto me lo leo en 10 minutos. Creo que el sermón está más largo ahí, pero el escritor San Juan pues empieza a narrar a parafrasear lo que escuchó en ese momento. Pero el sermón no dura 7 minutos, que lo que yo me pueda leer este pasaje bíblico. Ese sermón duró más. Y puedo creer que Jesucristo buscó de todas las maneras, habidas y por haber, para que la gente entendiera que Él tiene palabras de vida eterna. Lo mismo que está haciendo con nosotros. Él solamente quiere que vengamos a las palabras de Él, porque son las que nos van a dar vida en nuestra alma, en nuestro interior. Es el único que nos puede sanar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Yo quisiera ir concluyendo con esto y vamos a Hebreos. Esto lo voy a leer. Leyendo el libro de Hebreos me encuentro ciertas cosas y aquí encuentro algo que quizás pudo haber hablado Jonathan Edwards en ese momento también. El capítulo 10 de Hebreos, versículo 26, hace una advertencia este escritor a todos aquellos que pecan, a todos aquellos que deliberadamente o voluntariamente están pecando. Escuchen. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de ser cristianos, ya no queda más sacrificio por los pecados. Viendo en la clase y hablando con los maestros, no hay oportunidad pues. Él cierra todas las puertas. Una vez que tú mismo estás pecando voluntariamente, no un accidente, no es de que por ahí se me pasó, no. Que tú voluntariamente te fuiste a pecar, como mucha gente se va voluntariamente, por su propia voluntad. Dice, ya no hay otro sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación. O sea, algo en el futuro, una expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso está fuerte. Cuando lees eso en tu casa con paciencia, con tranquilidad, después de orar, tú ves ahí la venganza de Dios, ves el juicio de Dios como algo muy... Lo puedes ver en tu mente. El que viola la ley de Moisés por el testigo de 2 o 3 testigos, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Eso es lo que pasaba en el tiempo de Moisés. Cuando uno pecaba, la persona moría. Muchos de ellos eran apedreados. Hace la pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si Moisés, como predicador terrenal, no a la altura de Cristo, en aquel tiempo de la ley, que quedó ya como una sombra, que quedó en el olvido, si en aquel tiempo, con aquella ley, las personas morían cuando desobedecían, está preguntando este hombre, ¿te puedes imaginar ahora que hay un nuevo pacto, que es la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Te puedes imaginar lo que puede pasar en tu vida, en tu persona? Queda una horrenda cosa. Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esta predicación, por llamarlo de esta manera, esto que leí, esta mini predicación, ahí no hay nada que deje a la deriva o que le dé un chancecito a la persona. No hay nada que deje ahí, sino que Él cierra todas las puertas. Mira, amigo, si tú quieres pecar deliberadamente, si tú quieres pecar voluntariamente, no hay otra oportunidad para ti. Cierra las puertas. ¿Por qué lo lleva hasta este extremo? Este escritor, ¿por qué lo lleva hasta ese punto? Porque no quiere que nadie pisotee la sangre de Cristo Jesús, como Él lo está diciendo. No quiere que nadie pisotee el sacrificio de Cristo. Y tampoco no quiere que nadie se retracte y se vaya a las costumbres de antes. No quiere que se vayan y dejen a Jesús. Por eso van a este extremo, a estas predicaciones, con una amenaza, que tienes que saber lo que va a pasar con tu vida si tú dejas al Señor y no haces las cosas bien. ¿Qué es lo que va a pasar con tu vida? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. De la venganza es el Señor. Él va a pagar a las personas que se alejaron de Él. Él va a pagar a las personas. Este es el mensaje del autor de Hebreos. No un mensaje muy cómodo. Es un mensaje que te da miedo, te da temor. Sigue un versículo atrás, termino con esto.
Dice el mismo, porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ya sea cristianos que escucharon la palabra del Señor, que oraron por ellos, que cantaron, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y esos que recayeron sean otra vez perdonados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Este autor de los Hebreos es fuerte. Él no te da opción. Él está diciendo que si una persona se va al mundo por su voluntad, deliberadamente, está difícil. Él dice que casi asegura que no va a venir, no va a regresar. Y hay un dilema y un debate muy grande, porque hoy nosotros como predicadores damos chance hasta unas 50 veces, sí, que se venga el Señor para y se va al mundo, y va y viene, y va y viene, y va y viene, y va y viene al mundo, y así está. Él cierra la puerta, él dice que ya no tiene chance. Es por eso que te hace un llamado a hacer las cosas bien delante de Dios y que no te descuides. Porque lo único que le queda a un pecador, a alguien que se va de Dios, aquel que traicionó a Cristo, aquel que hizo el sacrificio de Cristo, nada, a esa persona solamente le queda un castigo eterno, una venganza de parte de Dios. Yo no critico este versículo bíblico ni tampoco lo juzgo, pero tiene una razón muy grande. En la preocupación de él no quiere que nadie se vaya al mundo. Por eso lo cierra de esta manera y no da opciones, porque no quiere que nadie se vaya de este lugar. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que os amonesta desde los cielos, que es Cristo Jesús. No deseches lo que era Cristo, es la palabra del Señor. Iglesia, espero que en esta hora la palabra te haya ayudado. En la palabra hay poder. Y si por ahí hay personas que se incomodan con la palabra de Cristo y que no les gusta, que ya sean personas que no han asimilado el mensaje del Señor Jesús en su corazón y en su alma. Pero gloria a ti. Gloria a Dios por tu persona que recibes la palabra del Señor aún todavía, que aún te gojas con la palabra del Señor. Yo el viernes que estaba sentado ahí y estaba el hermano Abraham predicando, como 3 veces me dije a mí mismo, qué bonito es sentarse ahí y escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo de cuentas que me estaba comiendo un plato de alitas, que no le dejé nada? Así me disfruté esa predicación, que dejé los puros huesos ahí. Qué bonito. Y me ponía a pensar, ¿cómo es posible que mucha gente no valore la predicación de un hermano, de una hermana? ¿Cómo es posible que mucha gente esté peleando en su banca y esté refunfuñando y con celo y no voy a recibir la palabra y está con el corazón cerrado? No puede ser posible. Yo creo que no hay gente que exista así. Yo creo que no hay gente que exista en las iglesias así. Espero que no. Que estén allá en otras iglesias, allá en Huaycros, por allá, no sé, en México, pero aquí no. Aquí todos recibimos la palabra del Señor. En serio, porque es mejor estar allá escuchando la palabra que estar aquí. Porque aquí pues hay tensión, hay temor, miran los hermanos que por ahí te miran de reojo, no sé, las personas hablando, a veces están riendo, a veces están ahí cuchicheando, están hablando de mí. Entonces está uno peleando siempre, toda la hora que está uno aquí. Pero cuando me siento yo y escuchar a los predicadores, hasta respiro profundo, me acomodo bien. Qué bonito, digo yo, escuchar la palabra del Señor. Y cuando estoy escuchando y amo la palabra, pues se me sale el amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero los que no dicen amén y gloria a Dios a la palabra, están enojados. Están enojados, hermano. Arrepiéntese para Cristo. La palabra del Señor es la que hace el efecto en nuestras vidas. Decían unos predicadores, si no puedes decir amén, pues te pedí, ay. La palabra del Señor es para gozarnos. Yo bendigo, reconozco a los hermanos, que siempre están ahí. Sea quien sea mujer, sea hombre, sea el pastor, sea uno de aquí ayudante, venga de otra iglesia. Amén, y gloria a Dios. Se gozan, se ríen, hermano. Bueno, disfruta. Yo mi suegro a veces lo veo, está así como, y no se mueve hasta que no acabo. Está con el oído ahí, como
Como los venados, digo yo, cuando bajo aquí. Por si hay algo ahí, está con la mano agarrando ahí, queriendo. Y así hay varios. ¿Sí? Gente que ama la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Esos son los que fructifican. Estos son los que fructifican en la vida cristiana. Aquellos que están atentos, que aman, que reconocen, que dicen, necesité esta palabra. Esa palabra fue para mí. Gloria a Dios, porque son humildes. Aún quieren que el Señor haga algo en sus vidas, en sus almas. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Hay poder en la palabra del Señor. No rechaces, no menosprecies la palabra. Te puse los ejemplos de Jesús, cómo lo rechazaron. El ejemplo de Pedro, cómo lo rechazaron. El ejemplo de Pablo. Personas poderosas en palabra. Eminencias. Personas que no anduvieron titubeando. Mas sin en cambio hubo conversiones. Las personas creían. Fueron testigos de discípulos nuevos para Cristo Jesús a través de la predicación. Señor, en esta hora aquí están mis hermanos.